¿Me escuchan bien? Sí. Muy bien, entonces mire, vamos a hacer un trato esta mañana. Vamos a leer varios versículos que están en la Biblia y yo quiero que usted, aunque va a salir en la pantalla, usted tenga su Biblia en la mano hoy. A mí me gustaría que usted la tenga en la mano. Si la tiene física, fantástico. Si la tiene digital, préndala. A mí no me importa cómo usted tiene su Biblia el día de hoy. Lo importante es que usted pueda leer conmigo, porque vamos a ver varios pasajes y la palabra enriquece, yo creo personalmente, más cuando usted la lee. Entonces yo quisiera que usted la leyera hoy en su Biblia. Usted la raya, la subraya. Esa es su Biblia. Haga lo que usted quiera con ella, que esa es su Biblia, ¿eh? Entonces vamos a leer en estos pasajes. Y entonces, para comenzar, obviamente, este es el último culto de domingo de este año. Y la verdad es que estamos muy agradecidos del Señor por lo que Dios ha hecho este año. Hermano, mire, el Señor ha sido bueno. El Señor ha sido bueno este año. Yo lo creo eso y yo lo he visto. Y yo se lo voy a contar en un ratito, entre las muchas cosas que el Señor ha hecho este año. Amén. Pero la verdad es que no ha sido un año fácil, ¿eh? Ha sido un año en que hemos vivido muchos momentos quizá de angustia, quizá de desesperación, pero han sido más los momentos de victoria. Y yo lo creo así. Y hay un dicho que usan mucho los americanos que dice que nosotros debemos aprender a disfrutar las victorias por más pequeñas que parezcan. Y yo creo que usted, hermano, tiene que aprender a disfrutar eso. Y en nuestro corazón hoy hay gratitud por la fidelidad y la bondad de Dios. Y yo quisiera que usted hiciera memoria de este año, de cuántas veces Dios te ha sustentado, te ha consolado, te ha bendecido este año. Momentos tristes, momentos también de mucha alegría, pero el Señor ha estado con nosotros. El salmista declara en el Salmo 107:8, alaben la misericordia de Jehová y sus maravillas para con los hijos de los hombres. Su misericordia. Wow. Señor ha sido misericordioso con nosotros este año. Y hoy, a mí me gusta mucho hacer esto, pero hoy vamos a examinar dos pasajes de la Biblia. Dos pasajes, y lo vamos a correlacionar esos pasajes. Y vamos a ver primero en Josué 3, vamos a ver en Josué 3 específicamente, donde hay un pasaje ahí, y el otro pasaje lo vamos a ver en el libro de Ezequiel. Y vamos a ir compartiendo eso. Hoy nos vamos profundo, ¿eh? Yo le dije que saque su Biblia, que vamos profundo hoy. Entonces, Dios decía que en este pasaje de Josué es muy interesante porque el Señor hizo un milagro. Pero hay en este pasaje, usted lo va a leer en su casa, porque hoy no me da tiempo de leer el pasaje completo. Usted va a leer Josué 3, o léalo enterito, que ahí, mire, no hay desperdicio. Pero hay instrucciones específicas que el Señor le dio a Josué en ese momento. Y hay específicamente para nosotros poder comprender el momento donde se desarrollaba este pasaje, hay un contexto histórico, ¿verdad? Entonces, en ese momento había una promesa que el Señor había hecho a Abraham ya, donde le había prometido que su descendencia, de que su descendencia saldría un gran pueblo y que le daría una tierra especial. Esa promesa fue la semilla de esperanza que Israel algún día habitaría en un lugar donde fluye leche y miel. Eso está en Éxodo 3:8. Y entonces luego de eso usted conoce la historia que está en la palabra, donde hay 40 años en el desierto. Después del éxodo de Egipto, y debido a la incredulidad y la infidelidad de la generación anterior, el pueblo de Israel vagó 40 años por el desierto. Allí murieron los incrédulos y una nueva generación surgió en ese lugar, lista para entrar a la tierra prometida. Entonces pasó también que Moisés, el líder que sacó, usted sabe esa historia, que sacó al pueblo de la esclavitud en Egipto, muere antes de cruzar el Jordán.
Y entonces Josué toma el liderazgo en ese momento. Y el Señor le dice, mi mandato es, sé fuerte y valiente, no tengas miedo ni te desanimes, porque el Señor tu Dios está contigo donde quiera que tú vayas. Esa palabra, hermano, mire, a mí me ha sostenido. Este año yo he sido sostenido por esa palabra. Y con esa encomienda, Josué asume la dirección del pueblo para la conquista de Canaán. Entonces vamos al pasaje principal. Ahí está Josué 3, del 7 al 17. Vamos a leer todos esos versos. Del 7 al 17 vamos a leer en Josué. Yo voy a leer en Nueva Traducción Viviente. Usted lo puede leer en su Biblia, en la que usted tenga, no importa. Dice lo mismo, dice así. El Señor le dijo a Josué, a partir de mañana, dice, ¿verdad? A partir de hoy. A partir de hoy empezaré a convertirte en un gran líder a los ojos de todos los israelitas. Sabrán que yo estoy contigo, tal y como estuve con Moisés. Dale la siguiente orden a los sacerdotes que llevan el arca del pacto. Cuando llegan a la orilla del río Jordán, den unos cuantos pasos dentro del río y deténganse allí. Qué específico, ¿eh? Qué específicas instrucciones. Entonces Josué les dijo, verso 9, voy leyendo. Entonces Josué les dijo a los israelitas, vengan y escuchen lo que dice el Señor su Dios. Hoy sabrán que el Dios viviente está entre ustedes. Sin lugar a dudas, Él expulsará a los cananeos, a los hititas, a los heveos, a los fereceos, a los jerjeseos, a los amorreos, a los jebuseos delante de ustedes. Y mi pastor diría a todos los feos, ¿verdad? Miren el arca del pacto que pertenece al Señor de toda la tierra. Los guiará al cruzar el río Jordán. Elijan ahora 12 hombres de la tribu de Israel, uno de cada tribu. Los sacerdotes llevarán el arca del Señor, el Señor de toda la tierra. En cuanto sus pies toquen el agua, la corriente de agua se detendrá río arriba y el río se levantará como un muro. Entonces los israelitas salieron del campamento, verso 14, para cruzar el Jordán, y los sacerdotes que llevaban el arca del pacto iban delante de ellos. ¿Ven cómo va todo en el orden, verdad? En el mismo orden que el Señor mandó a hacer las cosas, en ese mismo orden lo estaban haciendo. Era la temporada de cosecha. Y usted se preguntará, yo me hice esa pregunta, yo dije, qué raro, porque el río Jordán, si usted lo ha visto, tiene zonas que son definitivamente hondas, no voy a decir que no, pero si usted va a cruzar un río, ¿por qué usted lo va a cruzar por el lado más hondo? Normalmente, ¿qué usted escoge? El lado más bajito. Pero el Señor había mandado a que cruzaran por ese lugar. Y ahí en el verso 15 explica lo que está pasando. Dice, era la temporada de la cosecha y el Jordán desbordaba su cauce. Pero en cuanto los pies de los sacerdotes que llevaban el arca tocaron el agua a la orilla del río, el agua que venía del río arriba dejó de fluir y comenzó a amontonarse a una gran distancia de allí, a la altura de una ciudad llamada Adán, que está cerca de Zaretán. Y el agua que estaba río abajo desembocó en el mar Muerto hasta que el lecho del río quedó seco. Después de todo esto, cruzó cerca de la ciudad, el pueblo cruzó cerca de la ciudad de Jericó. Y aquí es la parte, el verso 17. Vamos a ver esto. Mientras tanto, los sacerdotes que llevaban el arca del pacto se quedaron parados en tierra seca, en medio del lecho, mientras el pueblo pasaba frente a ellos.
Los sacerdotes esperaron allí hasta que toda la nación de Israel terminó de cruzar el Jordán por tierra seca. ¡Wow! ¡Qué palabra, hermano! Esta palabra es para ti en esta mañana. Esta palabra es para ti. Y hay algunos aspectos de esta palabra. Mire, hermano, la palabra es viva y eficaz. Y yo lo estoy leyendo ahora. Yo tengo otro mensaje en la mente de esa misma palabra. Porque ayer yo lo leí y el Señor me dio algunas cosas que yo voy a compartir esta mañana. Pero hoy lo leo de nuevo y ya yo veo otra cosa ahí que no vi ayer. Y yo dije, wow, nueva cada día, viva y eficaz. Pero lo primero que nosotros que quiero resaltar en este momento es el papel de la obediencia. Mire, hermano, mi pastor me ha enseñado y lo ha dicho aquí muchas veces, que la obediencia siempre precede a la bendición. Y usted tiene que entender eso. La obediencia precede a la bendición. El capítulo 3 de Josué nos cuenta que Dios le dio instrucciones específicas de cómo cruzar el río. Dice que el arca va primero. El arca va primero. El arca del pacto simbolizaba la misma presencia de Dios. Hermano, no importa dónde usted vaya, el arca tiene que ir primero. El arca tiene que ir primero. La presencia de Dios, su gloria, su pacto eterno con su pueblo tiene que ir primero donde sea que yo vaya. Aquí hay gente que va este año a hacer buenos negocios. Yo estoy declarando que hay gente que le va a ir bien este año. Aquí hay gente que va a cambiar de trabajo este año. Aquí hay gente que va a enfrentar nuevos retos este año. Hermano, mira, el arca va primero. Siempre. Dice que los sacerdotes se adentran al río. Qué curioso que no fue primero Josué que pisó las aguas, ¿eh? Es curioso esto. Sino que eran los sacerdotes que cargaban el arca. Usted ha escuchado esto antes, que nuestra iglesia es una iglesia de familias. Y en cada familia hay un sacerdote. Yo me acuerdo que hace unos meses, quien es mi jefe el día de hoy, me dijo, mi trabajo es entregarte la visión. Ejecutar la visión es el tuyo. ¿Dónde nosotros queremos llegar? Yo te digo, yo sé dónde nosotros queremos llegar. Ahora, ¿cómo llegamos? Ese es tu trabajo. Mi pastor traza la visión. Aquí nosotros sabemos dónde tenemos que llegar. Y donde nosotros queremos llegar es el trabajo de nosotros. Llevarlo. Y es el trabajo de cada familia. Y es el trabajo de cada sacerdote. Y llevar el arca en tu casa. Llevar el arca en el lugar donde tú estés. En tu trabajo, en el colegio, donde sea que tú te desempeñes, en la posición que sea que tú te desempeñes. No importa que tú seas, mire, el conserje, el que barre las hojas allá afuera, o que tú seas el jefe de todos los jefes. El arca tiene que ir primero. Y tu responsabilidad como sacerdote, donde sea que tú estés, es llevar esa arca. Amén. Y Dios nos muestra también que nosotros tenemos que poner el arca siempre primero y siempre en la cabeza de todo lo que nosotros hacemos, hermano, porque cuando Dios va primero, la victoria está asegurada. ¿Usted cree eso? Y muy interesante que el arca no fue llevada por todo el pueblo. No fue llevada por todo el pueblo. Ni la gente le pasaba la mano al arca. ¿No lo leyó eso usted, verdad? Y increíblemente, el arca estaba siempre protegida. El arca siempre estaba apartada. Ahí no entraba todo el mundo. ¿Qué le pasaba al que entraba donde estaba el arca? Se iba ahí mismito. Pero en esta oportunidad, en la misericordia del Señor, el Señor permitió que el arca fuera vista por todo el mundo
y todo el mundo pasando en medio del milagro le pasó por el frente al arca y la vio y entendió, ¿verdad?, que el milagro no era de Josué, que el milagro no eran de los sacerdotes, que el milagro no lo hago yo, no lo hace el pastor, el milagro lo hace Cristo en tu vida. Y lo que sea que tú necesites, esta es la muestra de que el arca está ahí y lo puede hacer. Es la presencia de Dios, hermano, en nuestra vida. Es la presencia de Dios en mi vida lo que hace la diferencia. Y, hermano, esto era un obstáculo que era difícil de cruzar. Pero también había una enseñanza que estaba en la presencia y ver el arca, que es el temor a Dios. La reverencia y el temor a Dios, hermano. Porque el que le hubiese puesto la mano al arca, incluso en medio del milagro, yo creo que ahí mismo se lo llevan, La instrucción era clara, hermano. El temor a Dios. Y hay en unos versos, que lo vamos a ver más adelante, donde hay una instrucción también que Josué le da al pueblo. Pero volviendo a este punto específico y extrapolando esto a su vida, hermano, el día de hoy. Hermano, ¿cuántas veces usted ha visto obstáculos que parecen imposibles de cruzar? Yo no sé la que es, mire. Todo el mundo tiene sus problemas, dicen. Y quizás sea una dificultad que usted tenga en su trabajo, o un problema familiar, o una enfermedad. Pero el arca, un problema familiar, o una crisis financiera, o simplemente, hermano, mira el llamado de Dios a un proyecto que a nosotros nos sobrepasa. La pregunta es, para ti en esta mañana, si estás dispuesto a obedecer, aun cuando no veas el milagro todavía. La obediencia prepara el terreno para que Dios obre. Yo quiero que tú pienses en eso. Aun cuando no lo ves, ¿estás dispuesto a obedecer? La instrucción fue clara. No había pasado, Y cuando Israel llegó al Jordán en ese momento, el río estaba desbordado, representaba un obstáculo grande. Y a veces cumplir el propósito de Dios para nuestras vidas, junto con nuestras metas, parecen imposibles. Nuestra reacción inicial suele ser ver obstáculos en lugar de puertas de oportunidad. Y este año el Señor ha trabajado mucho conmigo en eso. Yo, cuando tengo un obstáculo, normalmente mi reacción natural es que tiendo a ser pesimista con esas cosas. De decir, Dios mío, ahora mira esto. Como que esto nunca se acaba, como que no tiene final. Es como cuando usted dice en su casa que va a arreglar el gabinete de la cocina, y entonces usted lo arregla y entonces la llave comienza a gotear después. Usted lo ha vivido eso. O el inodoro comienza que no baja y hay que cambiar la maquinita. O después se daña algo, se quema un bombillo, no sé qué cosa. Cualquier cosa, hermano, que puede pasar. Pero todo tiene como una reacción en cadena. Y eso nos pasa a nosotros muchas veces. Y usted dice, pero Dios mío, esto no se acaba. ¿Y qué es lo que pasa? Y así mismo, yo he aprendido a ver oportunidad en esas cosas. El Señor ha trabajado mucho conmigo en esto. Porque yo trabajo en un negocio donde a mí me presentan problemas y yo tengo que buscar soluciones. Mi trabajo no es llevar problemas. Mi trabajo es llevar soluciones a los problemas. Y entonces, siempre la pregunta es, ¿cómo le buscamos la vuelta a esto? ¿Cómo le buscamos la vuelta? Y muchas veces, y usted no se va a imaginar esto, que a veces encontramos un problema que tenía mucho tiempo ahí quizás, y lo que decimos es, pero vamos a aprovechar este problema para arreglarlo bien como va. Vamos a hacer la cosa bien. Es verdad que es más doloroso. Es verdad que vamos a durar más tiempo. Pero yo le digo siempre a mis muchachos, vamos a trabajar para la paz mental. Para que nosotros sepamos que cuando nosotros hicimos algo y arreglamos algo, va a quedar bien.
y va a quedar como tiene que quedar, con el estándar, vamos a decirlo así. Y entonces, en obstáculos que muchos a nosotros se nos presentan, yo quiero que usted, este año que viene ahora, y lo que resta de usted trate de ver oportunidades. ¿Qué oportunidad yo tengo en las cosas que yo veo? ¿Qué oportunidad en este problema familiar hay donde quizá yo pueda hacer una llamada, o yo pueda reconciliar personas, o yo pueda reconciliarme con otra persona? Quizá la oportunidad que el Señor le está dando es de que usted perdone a una persona que usted tiene mucho tiempo molesto con ella. Yo no sé. Póngale usted nombre a eso. Vea la oportunidad. En Josué 3:5 específicamente hay una palabra, y esta es la clave donde yo quiero que nos detengamos en esta mañana y entendamos eso. Antes de que todo lo que nosotros leímos pasase, Josué le dijo al pueblo: santificaos, porque Jehová hará mañana maravillas entre vosotros. Santificaos. Dios te está llamando a que te santifiques. ¿Cómo yo me santifico? Díganme. ¿Cómo? A través de su palabra, ¿qué más? Obedeciendo, ¿qué más? Orando, ¿qué más? Ayunando, sí, ¿qué más? Dígame. Apartándote de todo, gracias pastor. ¿Qué más? Alejándome de eso que me hace pecar. De eso que usted sabe que múltiples veces, muchas veces es objeto de pecado para usted. Y entonces a través de su palabra, a través de la búsqueda de su rostro, yo me santifico, porque el buscar el rostro de Dios hace que yo no quiera tener nada que ver con eso. Te da asco tener algo que ver con eso, con ese pecado. Porque el buscar el rostro de Dios, el santificarte, tú sabes que tú estás, como nosotros decimos, a tiro de la presencia de Dios. Yo estoy bien con Cristo, porque yo estoy buscando su presencia. Pero el obstáculo que tienes el día de hoy, y lo que yo quiero que veas como oportunidad el día de hoy, es una oportunidad para tú sumergirte más en el río de Dios y santificarte. Hay unos versos que están en Ezequiel 47, del 3 al 6. En el Ezequiel 47, del 3 al 6, hay una visión que el profeta tuvo en ese momento. Y yo recuerdo que yo estaba chiquito, yo creo. Yo recuerdo que este mensaje lo predicó el pastor Ramón Corniel aquí, del río que salía y de los codos y de sumergirse. Yo me acuerdo de eso, yo estaba chiquito y yo me acuerdo de eso todavía, de ese mensaje. Vamos a leerlo, hermano, mire, porque hay una palabra poderosa aquí para usted, para usted. Verso 3 dice así, Ezequiel 47:3. ¿Van con su Biblia? Sí, ¿la tienen? Sí. Dice así, recuerde que esto era una visión que estuvo el profeta y entonces iba pasando la visión. Vamos a leer del 3 al 6, pero si usted lo quiere marcar ahí para su lectura semanal, márquelo para que lo lea completo. Amén. Verso 3 dice así, y salió el varón hacia el oriente, llevando un cordel en su mano, y midió 1000 codos. Y me hizo pasar por las aguas hasta los tobillos. Midió otros 1000 y me hizo pasar por las aguas hasta las rodillas. Midió otros 1000 y me hizo pasar por las aguas hasta los lomos. Midió otros 1000 y ya era un río que yo no podía pasar, porque las aguas habían crecido de manera que el río no se podía pasar sino a nado. Y me dijo, ¿has visto, hijo de hombre? A mí me gusta mucho porque en la Nueva Traducción Viviente lo dice en metros. Nosotros no estamos acostumbrados
a interpretar en codo. ¿Podemos cambiarla de nuevo? Los mismos versos, el Nueva Traducción Viviente. ¿Tú me lo cambias? Ese lo tiene. Ah, ese mismo está bien. TLA, puede ser. Ahí lo podemos ver en la pantalla, sí. Dice que el hombre se dirigió hacia el este, decía oriente ahorita. Tomó una cuerda y midió 500 metros. Ahí como que ahora no hace sentido, ¿verdad? 500 metros usted más o menos calcula y dice, de aquí a allí son 500 metros más o menos. Y luego me ordenó cruzar la corriente. De nuevo, instrucciones específicas. El agua me llegaba a los tobillos. Sigue, verso 4. Enseguida midió otros 500 metros y nuevamente me ordenó cruzar la corriente. Ahora el agua me llegaba a las rodillas. El hombre midió otros 500 metros y otra vez me hizo cruzar la corriente. 3 veces. Para entonces que el agua me llegara a la cintura. Midió 500 metros más y la corriente era ya un río muy hondo que no pude cruzar a pie. Y la única manera de cruzarlo era nadando. ¿Entiende usted, hermano, ahora? En metro como que vamos mejor. La visión de Ezequiel 47, el profeta, ve un río que fluye desde el templo y que conforme avanza va creciendo. Lo podemos apreciar ahí. ¿Cuál es el común denominador que usted ve en ese lugar? Hay un común denominador sencillo ahí. Cada vez que había un mandato, ¿qué tenía que hacer él? Cruzar la corriente. Cruzar la corriente. Y en el verso anterior, en el pasaje anterior que nosotros vimos, ¿qué hizo el pueblo de Israel? Cruzó en seco, pero cruzaron. Primero el agua le llega a los tobillos, luego a las rodillas, luego a la cintura. Y entonces se convierte en aguas profundas que solo se puede nadar. Y el río es un símbolo abundante de la presencia de Dios. Que sana, que limpia, que restaura. El río de Ezequiel no solo es agua, sino que por donde fluye hay vida. 47:12, verso de Ezequiel, dice que crecen árboles cuyas hojas y frutos son para bendición, sanidad y alimento. Por eso le dije, léalo. Donde antes había sequedad, el río trae fertilidad y trae nueva esperanza. En las 2 orillas del río, dice el verso 12, crecerá toda clase de árboles frutales. Sus hojas nunca se caerán, sino que se usarán como medicina. Serán regados con el agua que sale del templo y el fruto que dará cada mes servirá de alimento. Hermano, miren, estos versos tienen una parte de obediencia también. Implica sumergirse, hermano. Implica sumergirse. Y sumergirse quiere decir que tiene que haber una progresión en mi vida espiritual. Sumergirse quiere decir que yo no puedo conformarme a un nivel superficial de mi relación con Dios. Cada paso de fe nos lleva más profundo. Primero a los tobillos, representa el inicio de nuestro caminar en Cristo. Cuando nosotros aceptamos y decidimos vivir para Él. Luego a las rodillas, comienzo de la oración y la comunión con Cristo. ¿Verdad? Más tarde a la cintura, compromiso, obediencia, conocerlo más a Él, quién es Él, vivir para su gloria y para su propósito. Y en este momento vivimos más para nosotros y el enfoque entonces es agradarlo a Él. Y agradarlo a Él, ¿usted sabe qué significa? Santificarme. Santificarme. Buscar agradarlo a Él es cuando yo me santifico. Y finalmente el agua nos cubre por completo y dependemos totalmente de Él. No hay posibilidad de control humano cuando usted está nadando con esa corriente. Sino usted tiene que confiar y dejarse llevar por la corriente de Dios en ese momento.
Y yo, cuando estaba pensando en este mensaje, que el Señor me lo dio, yo pensaba en una conversación que de nuevo sostuvimos en mi trabajo, en una reunión. En mi trabajo alcanzamos una gran meta este año. Era una meta muy añorada, muy esperada. Y son los 10 años de la empresa también. Y cuando llegamos a los 10 años, que finalmente alcanzamos la meta, pues hicieron una fiesta, una bulla, excelente, muy bien. Yo tengo un año ahí. Yo llegué al último año de la meta, ¿verdad? Pero cuando estábamos conversando de la meta, los ejecutivos decían, nos tomó 10 años llegar aquí. Si queremos nosotros repetir la meta, vamos a tener que durar 10 años para nosotros llegar al mismo lugar. ¿Cómo nosotros lo logramos? ¿Cómo logramos la meta en menos tiempo? Y yo te pregunto a ti, ¿cuántos años tú tienes viniendo a la iglesia? ¿Cuántos años tú tienes haciendo lo mismo? Estamos a días de un nuevo año que comienza. Y la pregunta para ti es si tú quieres mantenerte a la orilla de su presencia o de verdad tú quieres sumergirte en la plenitud de la presencia de Dios este año. Hermano, el reto no es mantenernos igual, sino ir más profundo. Este año nosotros emprendimos como familia en la fabulosa idea de nosotros comprar un lugar, una casa, un apartamento para nosotros. Y ustedes van a tener que escucharlo el martes de nuevo, porque lo más seguro Yamel va de nuevo así con su lagrimita y su cosa. Ella va a decir esto. Pero nosotros emprendimos en esto. Y nosotros vimos como cuántas propiedades, mi amor, como 25 propiedades nosotros fuimos a ver. Y todas se salían de nuestro presupuesto. Y nosotros lo que decíamos era es que nosotros no podemos engancharnos a un préstamo de 20 años pagando esa cantidad de dinero. ¿Por qué? Porque la vida da mucha vuelta, hermano. Yo no sé mañana qué puede pasar. Y entonces uno como cautos, ¿verdad? Como fieles y buenos administradores y mayordomos de lo que el Señor nos ha dado, nosotros dijimos, no podemos. Bueno, y comenzamos a buscar y de momento no paramos. Peleamos como 5 veces, ella y yo. Claro, porque entonces decíamos, no estamos buscando. Y entonces ella me mandaba un apartamento que le salía en Instagram. Y yo le digo, ¿pero estamos buscando o no estamos buscando? Y entonces pasaba lo mismo al reverso. Yo le mandaba a ellos. Y entonces ella me decía, ¿pero qué es lo que estamos haciendo? Dime, vamos a sentarnos para que lo hablemos. Acordamos y seguimos buscando. Nos gustaron varios. Y los que nos gustaron de verdad, entonces eso eran como el doble del presupuesto de lo que nosotros en algún momento queríamos pagar. Pues se presentó la posibilidad de una coyuntura a través del trabajo de Yamel para nosotros poder tener el dinero que nos faltaba. Y era una tasa preferencial, chulísimo, hicimos el cálculo, fantástico, hermano. Y cuando fuimos ya, encontramos la propiedad, comenzamos a hacer los trámites. Después que el trámite estaba en progreso, nos dicen, es que la coyuntura que existía, el acuerdo que existía, ya no existe. Y entonces la tasa del préstamo es a la tasa del día de hoy. Y los préstamos, yo no sé, hermano, yo voy a orar para que usted no coja prestado, de verdad.
Pero el que coge prestado, el que tiene un préstamo, sabe que las tasas es una locura. Se lo digo sinceramente. Yo quiero que usted pague y no coja prestado. Como dice la Biblia, que no coja prestado, que no cogerás prestado, no tomarás prestado. Así es que yo quiero orar para usted eso en esta mañana. Pero estamos en el medio del problema porque sucede que ya nosotros habíamos comprometido nuestra palabra y una parte del dinero con la propiedad que nosotros habíamos contratado. Y al no darse esta coyuntura ahora, teníamos un problema, hermano. Y teníamos 30 días para pagar. Y si nosotros no pagábamos, era una penalidad por las nubes que teníamos que pagar. Y si echábamos el negocio para atrás, teníamos que pagar la penalidad también. De toda la forma posible, nosotros íbamos a perder mucho dinero. Mucho dinero que si usted sabe y tiene la costumbre de ahorrar, ni que sea 5 pesos, usted sabe el trabajo que a usted le da ahorrar esos 5 pesos. Nosotros tenemos años ahorrando para esto. Años. Y era perder nuestros ahorros. Hermano, mire, nosotros tocamos puertas, hablamos con algunos amigos, buscamos la forma. Y faltando 2 días para cumplirse el plazo, nosotros pagamos el apartamento. Solo Dios lo hace esto. Solo Dios. Ahora tenemos compromisos, sí, que tenemos que cumplir, pero compromisos que nosotros podemos cumplir, que solo Dios sabe cómo hacer esto. Fueron muchos los momentos de angustia. Lloramos mucho, oramos mucho, nos sumergimos en la presencia de Dios. Y solo Dios sabe cómo hace sus cosas. Yo quiero que usted vea los obstáculos como oportunidades este año. Confía en Dios. Pero hay un llamado para ti en esta mañana. Ya no más, hermano. No más el agua por los tobillos. No más la planta de los pies. No más los tobillos, no más las rodillas. No más la cintura, hermano. El Señor te está llamando a que este año y lo que resta de este también, a partir de hoy, tú te santifiques. Josué 3:5, santificaos, para que vean entonces la maravilla que el Señor va a hacer. Y santificarse quiere decir que tienes que sumergirte en el río. Santificarte quiere decir que tienes que dejar aquello que te hace pecar, que tienes que soltar eso, y que el Señor hoy te está llamando a tú reconciliarte con Él. El Señor te está llamando hoy a que pongas tu matrimonio, a que pongas tu casa, a que pongas tus amistades, a que pongas tu trabajo, a que pongas tus hermanos, tus familiares, tu ministerio, tu negocio, tus propiedades, todo en su presencia. El arca está aquí en esta mañana. Pero hay una decisión que tú tienes que tomar y yo no la puedo tomar por ti. Y tú tienes que hacer un pacto con Dios hoy. Y yo voy a orar ahora para que tú hagas la decisión y tomes la decisión de esto. Pero este tiempo es para tú sumergirte en su presencia. Es para tú depender de Él. Mire, dice que
el río era tan hondo que no se podía caminar, había que nadar en él. Y para nadar hay que sumergirse, hay que entrar. Hay que entrar. Hay que obedecer. Hay que comprometerse con su iglesia local. Con esta iglesia. Usted tiene un compromiso aquí. Y usted tiene que comprometerse con su iglesia local para que Dios cumpla sus propósitos en usted. Nosotros lo hemos hablado mucho, hermano. Hay varios propósitos bíblicos que el Señor tiene para su vida. Y uno de esos es el compromiso con su iglesia local. Pero hay un llamado a entrar en su presencia, a que nosotros reconozcamos su fidelidad y nos adentremos cada vez más en su río.